todos al conocimiento, ¿ok? Fíjense, para aquellos que se vayan certificando, ahorita justamente le acabo de compartir a Arnold, a medida que se van certificando, o sea, que vayan ustedes adquiriendo esa certificación, él les va a ir compartiendo este libro, ¿ok? Que trata sobre las entrevistas clínicas. Si bien, como lo sabemos, si no estamos listos, si aún no somos profesionales en ejercicio, habilitados, sabemos que nos sirve para actualizarnos, para cuando sí estemos activos y habilitados. Ahora, para los que son estudiantes, lees un libro completamente maravilloso porque les va a dar, digamos, mayor apertura a la hora de tener que pasar por prácticas en la cámara GESEL, ¿no? Y para los que son docentes u otras profesiones, para que cuando se expongan frente a un psicólogo sepan, pues, parte de lo que se está haciendo, pues, ¿no? Siempre es bueno conocer. Aparte de que conocer herramientas sobre las entrevistas es algo que nos suma en la vida siempre que lo utilicemos con el respaldo y el respeto adecuado hacia la otra persona. Una de las premisas que yo siempre menciono es que nosotros como psicólogos debemos trabajar en función de la ética también y del cuidado y el respeto de las personas, de los seres humanos a los que, de los consultantes a los que atendemos y de quienes no son nuestros consultantes. Básicamente, tenemos una responsabilidad bastante amplia. No quita que somos seres humanos, por supuesto. Sin embargo, tenemos una labor bastante de la cotidianidad, incluso podría decirse, siempre y cuando sepamos establecer límites, ¿no? También. Ok, chicos, voy a compartirles las diapositivas para que comencemos nuestra tercera clase. Muy bien. Acá estamos, clase 3. Me confirman si logran visualizar. Ok, muy bien. Nuestra clase de hoy, vamos a profundizar un poco más en lo que es la evaluación psicológica como tal, ¿ok? Dentro de la evaluación psicológica, como les mencioné, vamos a quienes se certifiquen, van a tener por allí un librito en PDF a la mano, que es un libro bastante completo. Me gusta bastante la manera en la que comunica el paso a paso de una entrevista psicológica, partes valiosísimas de ella. Y adicional a esto, bueno, hoy van a ver algunos aspectos porque se los comparto en algunas diapositivas, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora sí, comenzamos. Muy bien, primero tenemos que entender lo que es una entrevista, una evaluación psicológica como tal, ¿ok? La evaluación psicológica es un proceso sistemático, es decir, sigue un paso a paso. Si yo tengo que recabar primero información personal, de allí voy a recabar los antecedentes, ¿sí? Antecedentes médicos, patológicos, antecedentes familiares, ¿ok? Voy a conocer el estado de salud de la persona que viene a mi consulta, qué lo trae a mi consulta. No, Fabricio, eso se llama historia clínica, ¿ok? La psicometría es la que se encarga de darle validez, ¿sí? Estudiar y dar validez a las pruebas que se aplican, que se generan, que se crean, ¿ok? La psicometría se encarga de crear pruebas estandarizadas, válidas científicamente, que nos ayuden a dimensionar o definir para poder evaluar nosotros, ¿ok? Entonces, la psicometría es una materia aparte, ¿sí? Importante dentro de nuestros estudios psicológicos, por supuesto,
allí es cuando aprendemos cómo se elabora un instrumento de evaluación, ¿ok? Nos ayuda a elaborar instrumentos de evaluación. Muy bien. Entonces, la evaluación psicológica es un proceso sistemático. Dentro de ese proceso sistemático, sí vamos a tener una fase de pruebas donde van a haber de repente pruebas proyectivas y pruebas psicométricas. Las pruebas que tienen validez científica son las psicométricas. Las proyectivas son un complemento y nos dan una muy buena guía. Sin embargo, no tienen la confiabilidad y la validez que tienen las pruebas psicométricas, ¿ok? Adicional a ser un proceso sistemático, debe ser un proceso ético, ¿ok? Tiene una manera de abordarse. Si bien cada terapeuta tiene su propio estilo, también es cierto que debemos cuidar muchos aspectos dentro de la práctica y el ejercicio, tanto de la evaluación como de la intervención. En este caso, uno de los aspectos éticos sería tratar al consultante, ¿verdad? No como enfermo, pero tampoco como amigo, ¿sí? Con un respeto que se merece, viéndolo libres de juicios de valor, sin etiquetas, ¿ok? Es muy importante, siempre buscando comprender la situación actual del paciente, ¿ok? Entonces, ese proceso además debe ser contextualizado. A ver, no es lo mismo, y esto es importante que lo tengan en cuenta, chicos, no es lo mismo cuando nos viene un paciente con síntomas depresivos, ¿verdad? Y la persona ha vivido un trauma, versus cuando la persona, digamos, no ha tenido ningún cambio, su vida sigue igual, ¿no? Entonces, el contexto de un paciente no es igual al otro. Tenemos que contextualizar la realidad individual de cada paciente, ¿sí? Y verlo desde ese contexto. No puedo evaluar solamente por una sintomatología. Tengo que contextualizar de dónde viene, en qué momento se está dando, qué cosas han ocurrido, ¿ok? Entonces, esta evaluación psicológica, como les dije, utiliza métodos cualitativos como las pruebas proyectivas y métodos cuantitativos como los test psicométricos para describir, explicar y predecir el comportamiento humano, ¿ok? En función de variables psicológicas, biológicas y sociales. Entonces, yo evalúo todas las áreas. ¿Qué hace esto? Nos permite tener, ciertamente, no solo una hipótesis, no solamente un plan de intervención, sino también de prevención, ¿ok? ¿Para qué sirve en sí una evaluación psicológica? Uno, nos permite comprender, siempre recordemos, comprender no es entender desde mi experiencia de vida. El psicólogo no entiende desde su propia experiencia, sino que entiende el contexto completo del paciente para llegar a una comprensión, para asimilar lo que la otra persona está expresando y está experimentando, ¿ok? Identificar fortalezas y dificultades, ¿sí? Identificamos, por supuesto, las fortalezas que tiene el paciente, las dificultades que presenta, bajo qué contexto se dan esas fortalezas, esas dificultades, promoviendo siempre una funcionalidad más elevada. No promovemos que sea mejor, o que sea el mejor del mundo. Eso no es lo que nosotros promovemos. Nosotros buscamos que la persona tenga un equilibrio y que sea funcional, ¿ok? Por supuesto,
Si el paciente tiene unas muy buenas competencias, potenciamos todo eso, ¿sí? Si el paciente tiene competencias y no las ve, acompañamos hasta que reconozca ese tipo de competencias o fortalezas, ¿sí? Por otro lado, formulamos diagnóstico psicológico cuando corresponde. ¿Todos los pacientes que van al psicólogo tienen un diagnóstico? No. ¿Ok? Una hipótesis de intervención, una hipótesis clínica, sí, pero un diagnóstico, no. ¿Podemos hablar de diagnóstico? O sea, la situación que analizamos y que comprobamos que sucede, ¿no? Pero mientras no esté estandarizado, no podemos decir que es un diagnóstico clínico, ¿ok? Diseñamos un plan de intervención que sea adecuado al paciente. No es el plan de intervención que yo quiero hacer, ¿ok? Si, por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene síntomas ansiosos, yo puedo asociar como psicólogo y decir, ah, pero mira, la mayoría de las personas que he atendido tienen trastorno de ansiedad y entonces también tienen depresión. Voy a atender primero la depresión. No, porque eso yo no lo tengo comprobado. Tendría que comprobarlo primero para poderlo atender, ¿sí? ¿Me hago entender, chicos, hasta acá? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, el plan de intervención debe ir adecuado a la realidad del paciente, ¿sí? Creo que por acá, si no me equivoco, creo que debo tener un modelo de historia clínica. Ya se los voy a mostrar. Bueno, se los muestro ahorita más adelante. Seguimos. Tomar decisiones educativas. El psicólogo clínico psicoeduca al paciente. Decisiones clínicas o, en el caso del ámbito laboral, decisiones laborales. ¿Ok? ¿Qué busca? ¿Para qué sirve la evaluación psicológica? Para prevenir una iatrogenia, es decir, intervenciones mal dirigidas, intervenciones sin un sustento, intervenciones que sin intención de dañar al paciente generan un daño psicológico. ¿Ok? Entonces, básico. ¿Qué es lo más importante? El primer paso más importante dentro de un acompañamiento psicológico, atravesar una qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Atravesar una qué? ¿Cuál es el primer paso más importante? ¿Qué es lo primero que debemos pasar a la hora de ir a un psicólogo? Pasamos primero una. Aquí está la respuesta, chicos. Recuerden que tienen examen. Evaluación psicológica. Dentro de la evaluación, Fabricio, dentro de la misma evaluación se encuentra la prueba, ¿ok? ¿Sí? Evaluación psicológica. Muy bien. Algunos componentes claves, chicos, dentro de la evaluación psicológica, y me han escuchado hablar de esto desde que comenzamos las clases, es la entrevista clínica. ¿Para qué nos sirve la entrevista clínica? A ver, coméntenme. ¿Para qué nos es útil la entrevista clínica? ¿Para qué nos sirve la entrevista clínica? A ver, hagamos una lluvia de ideas. ¿Qué es una entrevista clínica? Carla, te escuchamos. Buenas noches, profe. Para conocer todo el historial médico del paciente, Ok, todo que sea familiar o lo que él haya pasado durante toda, por decirlo así, su vida, ¿no? ok, muy bien. Nos permite conocer la realidad del paciente en pasado, presente, ¿verdad? Muy bien, a ver qué nos dice Zuli. Denme un segundito para entrar acá. A ver, a ver.
Ujú. Un momento que no me permite ingresar acá. Para establecer una relación de confianza, obtener información relevante sobre el paciente, muy bien. Realizar un diagnóstico preciso y diseñar un plan de tratamiento adecuado. Louis, para recopilar información detallada, establecer una relación de confianza. Muy bien, muy bien. Está muy bien tu respuesta, Zuli. Te felicito. Las otras también. Conocer el paciente, nos dice Nerexi. Conocer sus antecedentes, posibles traumas y bueno, todo lo que acompaña a la persona, que nos ayuda finalmente a comprender qué ha llevado a esa persona a este momento, ¿no? Y eso es vital para nosotros, ¿sí o no? Ok, ¿alguien más? Viviana. Viviana, ¿querías compartir algo? Ok, muy bien. Por acá, para que tengamos una idea de lo que es entrevista, entrevista es una técnica de recogida de información y por tanto de evaluación, pero también es mucho más que eso. Dice el autor, su versatilidad y flexibilidad permiten moldear una entrevista para cada finalidad y adaptarla incluso a las necesidades del entrevistado y al estilo personal del entrevistador, lo que le confiere gran ventaja respecto al resto de las técnicas de evaluación psicológica. Los objetivos del presente capítulo son la descripción y el estudio de importancia de entrevista psicológica. Bueno, acá esto lo vamos a revisar un poco más adelante, ¿sí? Pero nos queda claro que es una técnica de recojo de información, ¿ok? ¿Qué es una entrevista clínica? Una técnica de recojo de información. Ahora sí voy a buscarles un poquito una entrevista corta que tengo por acá. Un segundito para poderles compartir. Okay. Ahora debo tener. Historia clínica. Ya les muestro, chicos, un segundito. Un segundito. Esa es una de las que tengo. Normalmente suelo escribir a mano cuando estoy con el paciente, en realidad. Me sale por acá, bueno. Ya les comparto en la siguiente clase les muestro brevemente cómo es esa historia clínica, ¿ya? ¿Va a poner un video? ¿Cómo? ¿Va a poner un video? Un guión, no, les voy a mostrar parte de mi historia clínica
para que lo puedan ver, chequear, ¿ya? No la encuentro ahorita acá en Canva, me parece raro, pero imagínense la cantidad de información que hay. Así que la veo y se las comparto. O sea, no se las voy a enviar para que ustedes la utilicen, ¿no? Porque esa es mi historia clínica, o sea, de mi consultorio, de mi consultoría. Entonces, cada especialista puede guiarse de un manual exacto o puede ajustar su historia, su propia historia, siguiendo ciertos patrones, ¿vale? A ver, clase 2 no, clase 3 ahora me perdí acá. Ok, ahora sí, regresamos acá. Muy bien, parte de esta historia clínica que nosotros vamos a recabar, allí tenemos que recoger, si ustedes esto sí lo pueden apuntar porque son datos básicos, ustedes tienen que recoger nombre, tienen que preguntar la edad, tienen que conocer, por ejemplo, la religión es importante para crear un contexto. ¿Por qué? Porque si a mí viene alguien y me dice, la labor de las mujeres es A y la de los hombres es B. Yo puedo estar en desacuerdo en lo personal con eso, pero tengo que entender el contexto cultural de mi paciente para poder saber si esa es una creencia irracional o no. ¿Ok? Para mí lo puede ser, para mi paciente no. Y yo estoy en la obligación de respetar su contexto. No estamos nosotros para cambiar el contexto completo del paciente. Las realidades en cuanto al bienestar son diferentes, ¿no? De hecho, Bellinger mencionaba que hay dinámicas que funcionan pese la disfuncionalidad que podamos ver nosotros desde afuera y que no somos quien para alterar ese bienestar y esa dinámica que genera equilibrio dentro de algunos sistemas familiares. Entonces, desde que yo vi esta, esta exposición de Hellinger, comprendí y respeté muchísimo más cada contexto terapéutico. ¿Ok? Muy bien, allí recogemos edad, estado civil, religión, ocupación, incluso hobbies. Adicional a ello, comenzamos a preguntar. Carla, te escucho. Profe, si usted quiere termine su idea para no interrumpirla y después le comparto algo que quería preguntarle de una experiencia que yo pasé, ¿le parece? Perfecto, buenísimo. Entonces, de allí, de lo que es la historia personal, nosotros le preguntamos, por ejemplo, yo suelo preguntarle al paciente, coméntame, es la primera vez que vienes a consulta, has asistido antes, compárteme un poco esa experiencia. Ah, bueno, sí, creo que fui de niña, ok, ¿crees o recuerdas algo? No, creo porque mi mamá me comentó, ok, ¿qué te comentó tu mamá? Y entonces dentro de todo, la entrevista debe ser flexible, porque si yo voy con preguntas muy cerradas, vamos a tener una guía y un esqueleto de historia clínica, ¿sí? De entrevista clínica, perdón. Yo voy a tener mi estructura, pero de esa estructura yo tengo que también desglosar otras preguntas de acuerdo a la realidad de mi paciente, de mi consultante, ¿vale? Entonces, de allí, luego que recojo parte de esa información, le pregunto sobre sus antecedentes de salud, cómo se encuentra su estado de salud actual. Si tengo un paciente con síntomas depresivos, pero que me dice que sufre de la tiroides, le tengo que consultar si toma medicamentos, qué medicamentos toma. ¿Para qué? ¿Para yo controlar los medicamentos o la dosis? No, porque nosotros no estamos capacitados para eso. Pero debemos conocer porque si el paciente tiene una receta médica, debe seguir un tratamiento y no lo está siguiendo, pero viene a consulta y no vemos mejora, entonces, ¿qué puede pasar? Que el mismo psicólogo también puede entrar en un ciclo en el que llega a generar un síndrome de burnout, ¿ok? Entonces, importante, chicos, y no solamente es para cuidar al psicólogo, es para cuidar al mismo paciente, ¿sí? Eso es un ejemplo, no es que siempre sea así.
¿ya? Pero siempre hay que indagar. De allí, cuando hemos explorado toda la historia personal, cuéntame desde que eras niño hasta ahora, cómo te iba en las calificaciones, qué tal te va en el trabajo. Todo eso es importantísimo. Cuéntame, ¿estás en pareja? Si es un adulto, si es un adolescente también. Si es adolescente, le pregunto si hay consumo de sustancias, si es adulto también, si ya inició si ya ha experimentado relaciones íntimas alguna vez, si ha tenido alguna experiencia de abuso sexual. Todo eso es valiosísimo dentro de la historia clínica, ¿ok? Valiosísimo para nosotros como psicólogos. ¿Cómo es su relación con sus padres, con sus hermanos, con sus familiares? ¿Cómo si suele socializar con facilidad? ¿Qué otra cosa? Por allí ahorita, ¿cómo se siente cuando socializa? O sea, es un sinfín de preguntas que nosotros tenemos que recabar para luego llegar a lo que es el motivo de consulta. Después que usted recogió toda esa información personal, familiar, contextual, usted le va a decir a la persona, yo lo que suelo hacer, lo pueden, quienes son psicólogos o quienes van a ir a cámara GESEL, es, por ejemplo, Carla, ok, muy bien, Carla. Ya hemos terminado con una parte de tu historia. Siempre digo una parte porque siempre hay detalles que seguir explorando. Esa historia clínica, esa entrevista me acompaña durante todo mi proceso terapéutico. A mí, como profesional. Yo tengo que revisar, tengo que contrastar información, ¿ok? Entonces le digo, ok, muy bien, Carla. Ahora sí, Carla, cuéntame qué te motivó a iniciar este proceso terapéutico en este momento. Entonces, Carla, bueno, profe, usted sabe que no sé qué, ta. Ok, muy bien, Carla. Entiendo desde cuando te vienes sintiendo así. Retomamos lo que es una entrevista, retomamos la entrevista, aunque nunca la paramos en realidad. Es por ello que la entrevista es semiestructurada, ¿ok? Una entrevista estructurada son preguntas cerradas. Una entrevista abierta es donde la persona se expande y prácticamente puede incluso dirigir la misma entrevista. No, háblame de ti. Es una pregunta abierta, ¿ya? ¿Qué me puedes contar de ti? La persona te puede contar lo que ella quiera, pero en este caso no. En este caso queremos que se explaye y que nos cuente lo que quiere, pero también tenemos información que recabar, por eso es semiestructurada, ¿sí? Carla, te escuchamos. Gracias, profe. Yo quiero hacerle una pregunta porque yo de por sí, yo soy muy ansiosa. Yo sufro de ansiedad desde muy pequeña, pero realmente usted sabe que yo tengo 47 años, pero anteriormente la salud mental no era, por decirlo de alguna manera, no sé si estoy usando la expresión correcta, no se tomaba tanto en cuenta como lo es ahorita. Antes no, antes se tomaba como un tabú, por decirlo de alguna manera. Yo realmente, le voy a ser sincera, yo aprendí a vivir con la ansiedad. Yo no he tenido la oportunidad de ir a un psicólogo. Yo vivo en Venezuela y las consultas psicológicas privadas son muy costosas. Pero aquí viene la situación que yo viví y yo quiero preguntarle a usted si esto es correcto o no. En un momento de mi vida, yo pasé una situación muy difícil, muy difícil. Estaba sufriendo una depresión muy fuerte y en ese momento sí traté de buscar ayuda. Yo conocí a una persona que ella tenía un contacto en un ente público para ir a una cita psicológica. Bueno, resulta que yo voy. El primer día que yo fui, se les olvidó que yo estaba esperando y me dicen, ven al día siguiente. Yo fui al día siguiente y resulta y acontece que, bueno, me atendió una señora en estos momentos, porque fue hace muchos años, pero la señora me ingresa, me hace un tipo de entrevista clínica muy, muy corta, pero fue muy corta. ¿Qué te está pasando? ¿Qué esto y aquello? Y yo estaba muy mal, yo me sentía muy mal, realmente me sentía muy mal. Entonces, la señora, bueno, chévere, ya te tomé estos datos, vente dentro de 15 días para que te veas, si no me equivoco en ese momento, para que te veas
con la persona que te va a atender. Entonces yo le dije a ella, pero es que yo me siento muy mal, yo necesito ayuda ahorita. Entonces la persona lo que me dijo, bueno, si te sientes muy mal, tómate Sedival, las pastillitas estas que son naturistas, porque creo que son naturistas que tienen estas cuestiones naturales, ahorita no me recuerdo la composición, pero te tienes que venir dentro de 15 días. Entonces, claro, yo en ese momento yo dije, wow, me van a disculpar decirlo así, pero si yo hubiese estado al borde de un suicidio, me suicidio, o sea, así mismo. Gracias a Dios que bueno, yo tomé, Dios, el destino, el universo me dio la fuerza y bueno, salí de esa depresión. Pero yo quiero saber, o sea, si así son los procedimientos en entes públicos o en este caso no actuaron de manera correcta. Y muchas gracias por escuchar. Profe, no se escucha. Te preguntaba, ¿quién te atendió? ¿Fue el psicólogo o fue un secretario? ¿Fue una secretaria? ¿Qué fue? Es que no me recuerdo, eso fue hace muchos años, no sé si era como un asistente del psicólogo, no me recuerdo, realmente no me recuerdo. Me imagino que debió haber sido un asistente porque nosotros no podemos medicar y dudo que un psicólogo en una entidad pública se arriesgue a hacerlo. Pueden haber casos, ¿ya? Ahora, sí, efectivamente, una persona con ideación suicida probablemente no siempre tengan la oportunidad de esperar, ¿no? Es lamentable, pero sí, un poco sí funcionan algunas entidades en algunos lugares de ese modo. No debería ser el protocolo, ¿ok? No debería ser el protocolo. De hecho, hay personas que me han comentado que van a atención psicológica en una entidad pública y los atienden 15 minutos, ¿no? Entiendo que no es fácil atender a tantos pacientes, que más es un tema de contención. Sin embargo, es por ello que debería existir una gran cantidad de expertos en el área de salud mental en las empresas grandes, medianas y pequeñas. De repente las pequeñas podrían tener tipo un outsourcing con tipo outsourcing, así pues, ¿no? Como un convenio con consultorías privadas, ¿no? Que de repente pueden hacerles paquetes. Eh, Deben existir una buena cantidad de psicólogos educativos y, por supuesto, el doble en entidades públicas y clínicas para la atención, ¿no? Lamentablemente, el tiempo a veces es limitado en esos casos, lo cual no quita que no se pueda hacer un buen trabajo. Entonces va a depender mucho de la demanda y del criterio profesional. Hermanita, Rosa, te bu- escuchamos. buenas tardes, feliz sábado. Pasen, pasen. Sí, Rosa, te escuchamos. Ay, sí, desde anoche está que Muy bien, chicos. Entonces, sí, bueno, lamentablemente son procesos que escapan de nuestras manos, Carla. Me alegra que no fuese tu caso un caso más grave de lo que aprendiste tú a regular. Y espero que tengas la oportunidad de cruzarte con un buen profesional también, ¿no? No digo que sea malo quien te atendió porque no estaba en sus funciones que le corresponden, pues, ¿no? Sí hubo una irresponsabilidad a la hora de derivarte a tomar algo. Supongo que, bueno, con toda la mejor intención lo hizo, pero no podemos atender desde la intención. Por eso es que la psicología es una ciencia, chicos. ¿Ok? Tiene un proceso, tiene un porqué, tiene una validez. Entonces, y muchas veces les cuento, me pasa de que el paciente dice, pero oye, ¿por qué
tengo que pasar todo esto, ay, no, tengo un mes y no veo mayor avance. Pero resulta que el paciente antes no podía expresar sus emociones y en un mes ya comienza a identificar las emociones. Entonces dice que no ve avances. Pasa, chicos, se lo juro que pasa. Y mientras el paciente me está diciendo, ay, no, es que no encuentro, no veo avances, yo estoy viendo los avances que tiene, ¿no? Muchas veces nosotros mismos no reconocemos los logros porque esperamos unos logros abismales. Sin embargo, eso también se trabaja en consulta. Entonces, bueno, eso es un paso a paso que se va a ir manejando. No es que yo le diga al paciente cuando me dice, no, pero yo no veo avances, que no pasa siempre, pasa en algunos casos, algo así como que no es que tú no validas, ¿no? Pero por allí, a ver, ¿qué avances esperabas ver, ¿no? De repente. Entonces ahí aplicamos la mayéutica también, ¿no? El diálogo socrático. Retomamos, chicos, los componentes de nuestra evaluación psicológica. Nos quedó clarísimo, entrevista clínica de cajón. No existe atención psicológica sin una entrevista clínica, ¿ok? Segundo, la observación. La observación para nosotros es como el quirófano para el médico, ¿ok? A ver, vamos a ver qué nos dicen. Voy a terminar acá y ahorita les leo, chicos, ¿sí? Muy bien, ¿qué tipo de observación hacemos nosotros? La conductual, la emocional, ¿ok? ¿Qué comunica la persona? ¿Qué comunica el cuerpo? ¿Sí? Todo eso nosotros tenemos que considerarlo. Todo lo que corresponde al aspecto de la parte de la observación. Y no es una observación con juicio, es una observación libre de juicio. Nosotros no podemos pretender establecer una relación objetiva si ponemos nuestras propias creencias, ¿ok? ¿Nos queda claro? Muy bien. Quiero ubicarles por acá, denme un segundito. Muy bien. No lo... Ahora sí. Acá está. Observo cómo se relaciona el paciente con quien viene a la consulta, cómo me expresa que se siente cuando viene con alguien cercano, ¿no? Cómo se comunica o cómo reacciona cuando le pido de repente que venga a la siguiente consulta acompañado de la mamá. No, a mi mamá no. Ok, a ver, cuéntame un poquito más sobre tu relación con mamá, ¿no? Allí en la observación incluso podemos aplicar herramientas de soliloquio también. Bueno, no, mi mamá no, ok. Háblame de tu mamá, vamos a ponernos de pie, ven, te invito y comenzamos a aplicar lo que es la técnica del soliloquio, por ejemplo. A mí me ha funcionado un montón cuando he querido sacar información, no sacar, sino recolectar información y el paciente es un poco más cerrado, más hermético, ¿no? Aplicación de instrumentos. Después yo puedo decirle a mi paciente, oye, mira, te voy a aplicar algunas pruebas. Por ejemplo, vamos a suponer que yo llego y le digo a la persona, mira, te voy a aplicar, te voy a leer unas frases y tú las debes completar, ¿sí? Me gusta y tú completas la frase. Ok, comenzamos. Aplicamos las pruebas, las que sean necesarias. Bueno, necesito que me dibujes acá, no sé, una casa, por ejemplo. Aplico mis pruebas, corrijo las pruebas, ¿verdad? Corrijo las pruebas, importante. Y en base a esa respuesta, en contraste con mis observaciones, en contraste con la historia que yo he recogido, yo voy a elaborar un análisis
¿sí? Yo voy a hacer un análisis de la información que he recabado. Un análisis no es interpretar las pruebas de manera aislada, sino que busco integrar todo en una formulación clínica. Para eso también hay formatos que podemos seguir a la hora de elaborar informes psicológicos, ¿ok? ¿Qué sigue después que tengo el informe? Que tengo el análisis, que tengo ya mi diagnóstico, por así llamarlo. Voy a hacer una devolución y una orientación, o mejor para mí suena psicoeducación, ¿ok? Voy a explicarle al paciente de manera clara, de manera ética y comprensible los resultados que hemos obtenido y cómo vamos a trabajar, ¿de acuerdo? ¿Preguntas o comentarios hasta acá, chicos? ¿Me comentan? ¿Todos están claros? Si todos están claros, Luis, una pregunta. te escucho, Cristina. Sí, ¿cómo está? Un ejemplo de donde dice evitar etiquetas, un ejemplo. A ver, evitar etiquetas. ¿Dónde dice evitar etiquetas para contextualizarme? Dame un segundito. Ah, ya, ok. No, acá estamos en otra parte. Espérate, ya vamos para allá. Pero igual, en la historia, en la evaluación clínica, nosotros como psicólogos debemos evitar etiquetas. Yo, por ejemplo, como psicóloga no puedo decirte, o el psicólogo que te esté evaluando no te puede decir, María, eso te pasó porque tú eres hiperactiva. María, es que tú eres irritable. ¿Ok? María no es irritable. Ah, María ya, ya. tuvo un momento de irritabilidad. Y yo le puedo decir, a ver, María, cuéntame, ¿qué desencadenó que en ese momento reaccionaras de manera irritable? No significa que yo no puedo mencionar la situación, pero se ve la diferencia entre lo que es una etiqueta y un señalamiento que no es el señalamiento hacia la persona. ¿Sí? ¿Cuántas sesiones se toma para la entrevista clínica y evaluación? Mira, depende. Va a depender del paciente, va a depender de la rapidez con la que responda, de lo complejo del caso. Eso lo he aprendido en la experiencia. A mí me enseñaron que la entrevista, la historia clínica, se recoge en 2 sesiones, 2, 3 sesiones. ¿Ok? Es bastante información. Y si son adultos, peor. Somos grandes, peor todavía. Sin embargo, en la experiencia, he entendido que a veces como adultos omitimos muchas cosas en la entrevista, ¿no? O sea, y que van saliendo a medida que se va estableciendo una confianza, un vínculo con el terapeuta. Entonces, dependiendo del caso, dependiendo de la situación, yo elaboro en una primera sesión mi historia clínica, en una siguiente sesión continúo con el recojo de información y con algunas tareas terapéuticas, con el compromiso terapéutico, ¿ok? En el caso de los adultos. En el caso de los niños, sí me tomo mínimo 4 sesiones para lo que es evaluación. 4 sesiones, ¿ok? En un caso muy, muy, muy sencillo, 3 sesiones, pero 4 normalmente me suelo tomar, ¿ok? Es lo ideal, no tomarnos una evaluación a la ligera. Cuando el caso es complejo, si toca extender la evaluación, hay que hacerlo, ¿ok? No es diagnosticar por diagnosticar. Les cuento, tengo una paciente que tiene conmigo un año. Actualmente su consulta es una vez al mes. Hemos tenido buenos avances. Iniciamos una vez por semana, de allí pasamos a cada 15 días hasta llegar una vez al mes, ¿no? Esta paciente, yo tengo como diagnóstico presuntivo un TDAH. ¿Por qué tengo tanto tiempo con ella y tengo todavía un diagnóstico presuntivo? Porque tenemos traumas
de la infancia, tenemos una comorbilidad con la ansiedad, la depresión. Entre el psiquiatra, el neurólogo y yo todavía no hemos llegado a definir el trastorno. O sea, lo que sí está claro es que hay un trastorno ansioso depresivo. Sin embargo, también tenemos el presuntivo del TDAH. Todavía seguimos evaluando. ¿Ok? Entonces, hay casos muy sencillos, hay casos más complejos también. ¿Ok? ¿Cuántas sesiones? Luis, ¿a qué te refieres con tener criterio opositivo? Es dependiendo del caso. Así es. Pero por lo general, una historia clínica se suele tomar entre una, dos y hasta 3 sesiones. ¿Ok? Una historia completa. La diferencia del adulto con el niño. Bueno, con el niño tienes primero que hacer una entrevista con los padres, luego haces una entrevista con el niño, aplicas las pruebas, haces el juego diagnóstico, la entrevista con el niño normalmente es a través del juego, ¿ok? Entonces toma más tiempo. Ah, ok, ok, ok. Sí, hay que tener criterio cuando tenemos que tener responsabilidad profesional, sobre todo, más que criterio, ¿ok? Respeto, a ver, como decía Carlos Gustavo Jung, domine todas las teorías, maneje todas las técnicas, pero al estar frente a un alma humana, no olvide que usted también es un alma humana, ¿ok? No podemos olvidarnos de que tenemos frente a nosotros a un ser humano. Al final es al revés lo que les dije, perdonen. A veces los refranes se me cruzan. Ok. Muy bien, Carla, te escuchamos. Profe, sería, por favor, tan amable de repetir como cuántos días aproximados se puede tomar una evaluación para un adulto. Sé que dijo que los niños irán de 3 a 4 días y si había que ampliar, se amplía. Pero es que tuve que ir al baño y no escuché lo de los adultos. No Gracias. te preocupes. Una historia clínica de un adulto puede durar 3 sesiones, por ejemplo. 2, 3 sesiones. Con 2 sesiones ya puedes tú ir creando una hipótesis, ¿no? O sea, entonces, y ya puedes ir comenzando a hacer un plan de acción, un plan de intervención, ¿ok? Porque ya vas conociendo, pues, ¿no? Cuál es, qué, y sin embargo, las primeras tareas también son de exploración. Por ejemplo, lo primero que yo pido, dependiendo del caso, es un registro de pensamientos, un registro emocional. Cuando son personas ansiosas, pido registro tanto emocional como de pensamientos porque necesito ver qué emociones surgen y qué pensamientos están asociados a esas emociones para poder trabajar en restablecer al paciente, en qué momentos ocurren los síntomas, tengo que ubicar, yo tengo que conocer eso, ocurren en la mañana, ocurren en la tarde, y de allí sigo explorando en la vida de mi paciente, ¿no? Imagínense ustedes contar todos los detalles de su vida en 3 horas. Creo que es bastante difícil, ¿no? Muy bien. Por acá tenemos que tener en consideración cuántas veces al mes con los niños. Lo ideal es 2 veces por semana o una vez por semana, exagerando, dependiendo del caso también, ¿ok? Muy bien. Ojo que con los niños yo siempre insisto en que el niño no puede atenderse solo. El niño está creciendo en un contexto y debemos trabajar en función y psicoeducar el contexto también, ¿ok? Muy bien. Dentro de lo que es la evaluación psicológica, en el contexto educativo, ya que sé que hay varios educadores que nos acompañan, no es que ustedes van a hacer el trabajo del psicólogo, eso lo tenemos clarísimo, pero sí pueden conversar con el psicólogo, oye, mira, ¿y qué necesidades más o menos educativas usted ha observado? ¿Cómo puedo mejorar yo como docente? ¿No? No es en son de cuéntame qué te dijo el paciente, es con respeto, es con ética profesional. A ver, coméntame, de repente hay alguna necesidad que has observado,
No sé si me puedas contar la necesidad que tiene el niño o darme algunas herramientas para yo abordar mejor al chico, ¿no? Entonces, uno de los fines de la evaluación en el contexto educativo es identificar las necesidades educativas especiales que tenga el niño, ¿ok? Y no especiales también, ¿sí? ¿Cuáles son sus necesidades educativas? Diferenciar la dificultad emocional versus la cognitiva, ¿ok? Yo tengo que ver cuáles son sus dificultades emocionales, cuáles son sus dificultades cognitivas, ¿no? Y también, ¿por qué no?, cuáles son sus habilidades para potenciarlas, ¿no? A mí me gusta más trabajar con potenciar lo que está, pero no puedo olvidarme de que también existen dificultades y que tengo que crear un ambiente, en el caso educativo y en el clínico también, ideal que pueda permitir a la persona reconocerse y trabajar en función de sus ventajas y desventajas, por así decirlo, ¿no? Sus dificultades y potencialidades. Evitar etiquetas, ya sabemos a qué nos referimos con el tema de las etiquetas, no es que este niño es flojo, no podemos hacer eso, ¿ok? Orientar a docentes y familias, tenemos que tener un plan preventivo. Y acá yo le agregaría también la orientación de los niños dentro del rol psicológico, dependiendo de la edad de abordaje. Si hablamos de niños, incluso desde la primera infancia, prevención de abusos, orientación sexual, todo esto tenemos que trabajarlo. Un día me llegó alguien que me dijo que un psicólogo en una charla, yo sinceramente dudo que sea un psicólogo, les soy honesta, eh, que un psicólogo les dijo en una charla que si sus papás no aceptaban que ellos eran transgéneros u homosexuales, ellos debían irse de casa, ¿ya? Sinceramente, sí existe la disforia de género. Sin embargo, no es responsable el decir o asumir este tipo de comentarios, ¿no? Entonces yo dudo que haya sido un psicólogo. Entonces, cuando alguien cuando nos den una charla, yo soy experta haciendo eso. Y no me van a creer, me pasó, y ahorita les voy a contar esta experiencia, me pasó comenzando a dar terapias, ¿no?, acá en Perú, y fue una experiencia maravillosa. Yo la recuerdo con mucho amor, ya se les voy a contar. Pero cuando ustedes estén en un taller, ustedes pueden preguntar, a ver, Lady, cuéntame, ¿dónde estudiaste? Profe, ¿y dónde estudió? Ah, estudié en la Universidad Arturo Michelena. Así coincide con lo que dijo el licenciado Arnold, ¿verdad? Ya, ok, perfecto. ¿Y usted está colegiada en el Perú o solamente en Venezuela? ¿Está colegiada en Venezuela? Profe, ¿usted cree que yo pueda validar esa información? El que está colegiado, con todo el gusto del mundo, les va a decir que sí. ¿Ok? Entonces hay que estar muy atentos con eso. Ahora, lo que les iba a contar era lo siguiente. Iniciando, retomando mis consultas de la clínica, de la psicología clínica, viene una chica adulta, comienza a atenderse y me dice, en la siguiente sesión te voy a pagar, pero quienes van a venir son mis papás. O sea, igual te vamos a pagar la sesión, pero ellos quieren una entrevista contigo, te van a contar de mí, pero quieren conocer. Ellos quieren estar tranquilos de que me estoy atendiendo realmente con una profesional que está calificada, pero más que calificada, de que es legal. ¿Por qué pasa esto? Bueno, mi papá es policía, mi papá ha visto un sinfín de situaciones. Yo le dije, perfecto, por supuesto, tus papás son súper bienvenidos, no hay ningún inconveniente. Aparte de que me iban a dar información valiosa, yo iba a seguir recogiendo más de la historia clínica y me daba un indicador de cómo se vinculan ellos. Para mí era una oportunidad maravillosa. Los esperé ese día, los recibí, un papá bastante renuente, con los brazos cerrados, me hacía preguntas, como que me estaba entrevistando él a mí al principio, ¿no? Les di toda la confianza, les di las respuestas que necesitaban, les hice un rapport al igual que a todos los pacientes.
les muestro mi título profesional, ¿ok? En físico, porque sí, felizmente lo tenía acá a la mano. Les doy mi número de colegiatura, les muestro que estoy inscrita en la SUNEDU, todo lo demás, ¿no? Todo lo que les diera la confianza, ¿no? Y podríamos decir, oye, Lady, pero tanto por un paciente. Es que sí, es que ese paciente y esa familia merece respeto, ¿ok? Es que está bien que lo pregunten. Y de allí en adelante, una relación terapeuta-paciente excepcional. Su mamá ha vuelto a venir en uno que otro momento, su hermana ha estado en consulta también, con plena confianza. Con plena confianza. Entonces ustedes pregunten. Cuando ustedes vean algo raro, pregunten. No se queden con la duda, ¿ok? Muy bien. En educación, evaluar no es excluir, es incluir con criterio, ¿ok? Importante, chicos. ¿Cuál es la diferencia entre la evaluación y el diagnóstico? Me pregunta Lourdes, ¿se le puede preguntar al psicólogo de qué universidad estudió? Por supuesto. No hay nada más bonito que recordar cuál es nuestra alma mater. Habrá quien no le gusta o tuvo una mala experiencia por allí o alguien que un poco es más cerrado, pero no tenemos por qué esconder eso. Por eso es que cuando usted busca en el colegio de psicólogos, usted puede buscar hasta por el nombre para validar si el psicólogo está colegiado. Y si no, usted puede ir al colegio de psicólogos y preguntar por fulano de tal y usted quiere saber. Eso es lo más directo, la colegiatura, que esté habilitado, ¿no? Ya el preguntar por la universidad, ya yo creo que es algo más cercano, pero lo que te va a dar la legalidad es la colegiatura, ¿ok? Muy bien. Evaluar como tal es comprender el funcionamiento psicológico de la persona. Para eso nos sirve la evaluación, para comprender cómo funciona esa persona, ¿ok? Cuando diagnostico, de una u otra manera, clasifico los resultados de la evaluación según los criterios del DSM y el CIE 11, del DSM 5TR y el CIE 11, que son los manuales de diagnóstico internacionales, ¿ok? Qué bueno, Lourdes, claro, tú puedes decirle, ay, mira, y cuéntame, ¿y usted dónde estudió? Ay, qué bueno, ¿y usted está colegiado en dónde? Y le puedes preguntar, no hay ningún problema, no tiene por qué pasar nada. Muy bien, podemos evaluar sin diagnosticar. Lo que nunca podemos hacer es diagnosticar sin una evaluación, ¿ok? Lo primero es la evaluación, después viene el diagnóstico, ¿sí? Quería compartirles un videíto de un ejemplo de roleplay. A ver, vamos a ver si me sale, permite acá, denme un segundo. Un segundito, chicos. No sé, no, no logran ver, ya un ratito. Yo en mi vida, ¿sabes lo que? Uso Clica, así es como llevo el control. Ok, muy bien. Les voy a mostrar un ejemplo de una entrevista. Bueno, mi nombre es Sergio y he contactado con Ángeles por medio de mi pareja, que me ha pasado su teléfono. Tengo 22 años. Muy bien, ¿qué tal estás tú? Bien, ahí Bien. vamos. Bueno, me han comentado que llamaste hace 2 semanas, ¿no? Que querías una evaluación psicológica y bueno, quería saber, soy Ángeles como te comentaron, quería saber un poco cuál es el motivo de estar aquí. Pues yo vine sobre todo por mi pareja, por mi chico,
porque estamos pasando una rachilla mala y estamos teniendo muchas discusiones, muchos problemas. Y aunque yo no me veo, sin ofender, como para estar en un psicólogo, pues él sí que insistió mucho en que tenía que venir o que iba a cortar la relación y tal. Entonces... Vale. Aunque tu pareja me comentas que si te dice que bueno, que sería bueno que hacer una evaluación con un psicólogo, ¿tú consideras realmente que tienes un problema? No, realmente no. O sea, un problema como tal, como para estar en un psicólogo con ayuda, no, porque no creo que haya algo que no pueda controlar yo en mi vida. ¿Sabes lo que...? Cuando tu pareja te comenta que, bueno, que estaría bien hacer una evaluación psicológica, ¿cuáles son los motivos de discusión? ¿A qué se refiere él? No sé, en principio como a muchas peleas que solemos tener, casi siempre por el tema de, pues no sé, que yo de vez en cuando a los fines de semana y todo eso, pues a lo mejor pues me meto una raya o algo así. Y a él como que no le termina de gustar. Entonces las discusiones, no sé si te entiendo bien, pero las discusiones están relacionadas con un tema de cocaína. Sí, vale. Sí, bueno, de cocaína y también... Es que él es como muy radical, muy antidroga. O sea, yo también, o sea, de vez en cuando fumo porro y tal también. Y también hay discusiones por eso. Pero que él dice que es por eso, pero yo creo que realmente las discusiones son por cómo se toman las cosas o cómo ve la situación, no por la sustancia en sí, ¿sabes? Además de las discusiones relacionadas con cocaína y con cannabis, ¿hay alguna otra discusión que tengáis? Como que sí, no, pues no sé, las típicas discusiones de pareja, ¿no? Pues no sé, de peleilla y cosas así, pero sí que es verdad que las más graves casi siempre son por ese tema, ¿no? Porque se pone como muy radical y yo pues me enfado también. Cuando tu pareja te comenta que los consumos de cocaína y de cannabis y que él considera que a lo mejor sería bueno hacer una evaluación, ¿tú te planteas que tienes problema con la cocaína y el cannabis o crees que no? Es que yo creo que no, que realmente el motivo es un poco el momento en sí. O sea, no es porque diga a lo mejor que consume mucho tal, es porque dice que me tomo las cosas de otra manera cuando consumo, que no es verdad. O sea, yo creo que estoy perfectamente normal, que veo cosas que no están, que me imagino cosas y... Soy Lisette Paulette Fernández, decana de la carrera de Psicología, y hoy en Carreras para Gente que Trabaja en la Universidad Científica del Sur. ¿Tú consideras que hay cambios de carácter? Cuando tú consumes cocaína te cambia el carácter, empieza a haber algo de irritabilidad, te encuentras mal, al día siguiente te consideras que estás diferente. A ver, al día siguiente sí que es verdad que estoy siempre un poquillo más cansado, ¿no? Pero como también salgo de fiesta, pues bebo alcohol, tal, pues la resaca también un poco lo típico. Pero más allá de eso, cambios negativos yo no veo. Además de cuando consumes cocaína, consumes de cannabis, además de los problemas que te puede generar con tu pareja, ¿te genera algún otro problema con tu familia, en el trabajo? No sé si estudias, trabajas. No, ahora mismo no. Bueno, sí que es verdad que estuve trabajando de camarero en una discoteca por la noche, pero sí que es verdad que ahí me pillaron consumiendo cocaína y sí que me echaron, pero fue la única vez que ha tenido así una repercusión. Vale, entonces, además de los problemas que te genera con tu pareja, según refiere tu pareja por cocaína y por cannabis, además ha habido un problema laboral, un despido por un tema de cocaína. ¿En tu familia son conocedores de los consumos de cocaína y cannabis en tu familia? No sé, a lo mejor mi madre, pero no lo he hablado nunca con ella, yo creo que no, que si acaso a lo mejor los porros y todo eso sí, pero la cocaína no. ¿Y con tus amigos te genera algún problema? ¿Notas algún cambio de carácter cuando estás con ellos, bajo efectos de cocaína o de cannabis? No, o sea, es que tampoco soy yo el único, ¿sabes? La gran mayoría también consume. Y no notas ningún cambio ni nada, ¿no? Con tus amigos. No, en principio no. Si tú no consumieras cocaína y cannabis, ¿tú crees que tendrías algún problema con tu pareja? O habría dicho, no sé, te he entendido bien, te he entendido que si no acudías a evaluación habría posibilidad de incluso dejar la relación. Sí. Si no hubiese consumos de cocaína y de cannabis, ¿tú crees que habría el mismo planteamiento de tu pareja? Hombre, el planteamiento no lo sé, pero problemas yo creo que seguiría habiendo. O sea, no creo que porque me quite yo de eso se quiten los problemas de repente, ¿no? Creo que es más un problema de cómo entiende un poco al otro, cómo ve la situación, un poco de comprensión, no sé.
Vale, ¿desde cuándo llevas consumiendo cocaína y cannabis? Pues cannabis llevo desde que tenía 16 y cocaína pues llevo como desde los 18, 19 por ahí. O sea, llevas 8 o 4 años consumiendo cocaína y 6 años consumiendo cannabis, ¿no? Sí, pero tampoco, es que cuando dices consumiendo, o sea, tampoco es como tan todos los días, ¿sabes? O sea, cuando salgo los fines de semana y todo eso. ¿Y todos los fines de semana consumes cocaína y cannabis? Pues depende, o sea, cuando salgo, sí, o sea, últimamente sí que es verdad que estoy consumiendo un poquillo más porque estoy saliendo prácticamente todos los fines de semana, porque no tengo trabajo ahora mismo, no tengo mucha obligación, pero sí, pero tampoco es algo tampoco era algo muy usual. Vale. No sé si te entiendo bien, entonces cada vez que sales de fiesta utilizas o cocaína o cannabis, o las dos sustancias, ¿no? Cada vez que sales de fiesta. O sea, de fiesta no, cannabis, o sea, porro no uso nunca, uso, o sea, cocaína y alcohol solamente. Vale, ¿y cannabis entonces? Durante la semana, que me ayuda, porque tengo un poco de problemas para dormir, un poco de ansiedad, así, y me ayuda un poco a relajarme. Vale, ¿y has notado que en el tiempo que llevas consumiendo, utilizando cocaína, cannabis para relajarte, cocaína más asociada a fiesta, has notado que cada vez tu cabeza o tu cuerpo te piden cada vez más cantidad de la sustancia, o que te cuesta, tienes dificultad en parar cuando empiezas a consumir cocaína? No, yo creo que dificultad no, pero sí que es verdad que antes, las primeras veces, pues a lo mejor me ponía una raya súper pequeña tal, y ya duraba yo para toda la noche, y ahora pues sí que es verdad que tengo que ir con más frecuencia al baño en la discoteca y tal. Vale, y el que tengas que ir con más frecuencia, aumentando la cantidad, ¿no te genera la duda de a lo mejor tener un problema? Yo no diría un problema, yo creo que realmente es como, no sé, que el cuerpo se habitúa a algo, ¿no? Entonces pues necesita un poco más para notar pues el efecto, ¿no? Es como si te acostumbras mucho a ver a algo, pues ya no te parece tan espectacular, ¿no? Tienes que... Claro, lo que pasa es que eso sería como la tolerancia, ¿no? Entonces cada vez más cantidad de la sustancia para sentir el mismo efecto, ¿no? Entonces, si eso te pasase con el alcohol, ¿dirías que tienes un problema o dirías que tampoco? Si cada vez necesitases más cantidad de alcohol para sentir los mismos efectos, lo mismo que dices que te pasa con la cocaína, ¿tú considerarías que tienes un problema o consideras que no? Se convirtieron durante un año en mi casa, mi familia. EUDEM me ha ayudado bastante en mi carrera y mi crecimiento. Ok, muy bien. Hemos visto acá un poco de lo que es el motivo de consulta, la exploración del motivo de consulta. Podemos decir, bueno, ella está cuestionando. No está cuestionando, ella está aclarando cómo es el consumo, cómo él interpreta qué es ese consumo, ¿no? Me gustaría saber si tienen algún comentario sobre el video, sobre la técnica del terapeuta, no sobre el chico ni sobre el motivo como tal. Fíjense que allí, bueno, se omitió lo que es la primera parte que corresponde a todos los nombres, los datos, pero el chico comenzaba diciéndolos al principio, ¿no? Muy bien. Muy bien. Así más o menos debe ser un abordaje, ¿ok? Digo más o menos, ¿por qué? Porque el estilo terapéutico varía. Pero sí, así funcionan las preguntas. Entonces, difícilmente podamos tener todas las preguntas que vamos a elaborar cuando no conocemos el motivo de consulta, ¿ok? Muy bien, chicos, quería compartirles un poquito, déjenme colocarme los lentes, ¿sí? Esto es parte de lo que van a revisar en el libro, los que se certifiquen. Características de un buen entrevistador. La habilidad de entrevistar puede adquirirse y mejorar con la práctica, y si es posible, guiada por un supervisor. De los errores se aprende y mucho. Realmente sí pasa. Cada vez que aplicamos la entrevista, logramos un poco más de acercamiento, de perfección, en ese caso, a nivel de el rol del entrevistador. El buen entrevistador ha de presentar características actitudinales y valores, mostrar sensibilidad e interés hacia los demás,
Ser respetuoso con las opiniones, actitudes y valores de los demás, sin prejuzgar a las personas que entrevistan, como lo vimos anteriormente, como hicimos el ejemplo con el tema de las etiquetas. Desarrollar las siguientes habilidades. Habilidad de contenido. ¿Qué es lo que tengo que preguntar? Se adquieren mediante el estudio del ámbito y campo de actuación del servicio, ¿ok? Los cuales se ponen en entrevistas. Saber preguntar e intervenir sobre aquello que construya el propósito de la entrevista. Yo entrevisto con un propósito, ¿ok? Conocer qué es lo que hace que tenga un malestar emocional mi paciente, conductual o social, el motivo por el cual él haya venido. Siempre es finalmente un malestar psicológico. Entonces, tengo que comprender ese malestar para poder abordar, ¿sí? Entonces, mi propósito es comprender el malestar. Habilidades del proceso. ¿Cómo he de preguntar? ¿Cómo he de relacionarme? ¿Sí? Tienen que ver con la comunicación y con la interacción. Dar muestras evidentes de que se está escuchando. Habilidad para motivar y propiciar la cooperación del entrevistado. Habilidades cognitivas, conectar datos, seleccionar preguntas sobre la marcha, mantener una cierta distancia emocional que no perturbe la relación terapeuta-paciente, terapeuta-consultante, no mostrarse distante, tampoco demasiado cercano, ¿no? O sea, no sobrepasar los límites, pero no puedes mostrarte distante. Sin dejar de ser flexible, conducir en todo momento la entrevista. En definitiva, un buen entrevistador debe saber escuchar, saber hacer las preguntas adecuadas, saber hacer bien las preguntas, organizarse y preparar la entrevista. ¿Ok? Por acá vi que estaban comentando. Así es, buscamos profundizar. Me encanta cuando leo acá, consultante. Muy bien. ¿Ya ven cómo nos construimos todos? Ok. Aspectos especialmente relevantes en las garantías de la entrevista como técnica de recogida de información con fines diagnósticos y pronósticos. Estructurar preguntas y respuestas, aunque sí se hace de forma demasiado rígida, lo que se gana en objetividad se puede perder en utilidad de los datos, ¿ok? Por eso yo recomiendo la entrevista semiestructurada, ¿sí? Ordenación de respuestas en escalas o pautas, uso de categorías de registro bien definidas, unidad de juicio entre diversos entrevistadores, entrenamiento, debemos practicar. Fiabilidad, incrementar la motivación del entrevistado, no es que usted le va a hacer porras mientras él está respondiendo, pero hacemos preguntas que nos ayuden a aclarar y que él sienta que nos interesa lo que nos está diciendo, pero que también lo estamos buscando comprender, ¿ok? Las preguntas han de dirigirse a un acontecimiento objetivo o indicadores observables de conducta. Validez, dar instrucciones y aclaraciones para situar al entrevistado en diversos temas. Hacer preguntas transparentes, utilizar un lenguaje comprensible, facilitar cuando sea pertinente, detectar y neutralizar tendencias de respuesta, asegurar confidencialidad, esto es importantísimo, y secreto profesional. El psicólogo guarda la confidencialidad. Normalmente cuando mis pacientes llegan, esto lo debo hacer yo y lo debe hacer todo psicólogo, una de las primeras cosas que le decimos es, fíjate, esto es un espacio libre de juicios, adicional a ello, quiero que sepas que todo lo que acá se conversa es completamente confidencial, ¿sí? La única manera bajo la que yo deba hablar sobre algún aspecto terapéutico o algo que hemos conversado en consulta, es que corra peligro tu vida o la de alguien más. Solo bajo esas circunstancias estoy en el deber de hablar. Y tampoco es que se dice absolutamente todo, pero sí lo necesario. O a menos que haya un juicio y un juez solicite un informe o algo, entonces se da
parte de una información, más no significa que se rompa la confidencialidad porque yo así como terapeuta lo elijo, ¿ok? Tener posibilidad de contrastación en otras fuentes de información y evitar sugerencias de respuesta. Sobre todo eso es muy importante para nosotros, porque el que viene a consulta es el paciente. El consultante viene con una afección que yo no conozco. Entonces, ¿cómo le doy un indicador de respuesta cuando yo estoy entrevistando para evaluar y comprender la situación real de mi consultante? ¿Ok? Aspectos especialmente relevantes en la comunicación de la entrevista. Saber escuchar, crear y establecer un clima agradable, tomarse el tiempo necesario para escuchar. Por supuesto, en el caso de las consultas, sabemos que en la consulta psicológica estamos 45 minutos. Uno que otro caso que se puede extender en algunos momentos, ¿ok? Concentrarse y evitar las distracciones, prepararse acerca del tema a escuchar, preguntar y tomar notas, escuchar y resumir. A mí me funciona mucho y lo aprendí mientras estudiaba psicoterapia integrativa. El parafraseo nos ayuda a clarificar lo que el paciente o el consultante nos está diciendo. Entonces, a mí me gusta mucho, o sea, entiendo que lo que me estás diciendo con esto es tal y tal cosa. Y el paciente te dice, sí, exacto, no, quise decir tal cosa. Entonces, clarificas lo que estás escuchando. Saber escuchar, saber preguntar. Formular preguntas o intervenir verbalmente con el mismo vocabulario, hablar lo suficientemente despacio o con buen ritmo, hablar directamente al entrevistado, mejor utilizando su propio nombre, ¿ok? Usar mensajes y dejar que el cliente los rechace, acepte o corrija, ¿ok? Animar al cliente a hablar sobre sus sentimientos, ¿sí? Preguntas o comentarios hasta acá, chicos. Así es. En realidad, el tema de la confidencialidad solo se puede romper bajo una circunstancia que ponga en riesgo la integridad, es decir, que ponga en riesgo a la persona que viene como consultante o incluso a otra persona, ¿ok? Si una persona viene a consulta y dice, bueno, yo estoy planificando violar a mi sobrino, o sea, efectivamente nosotros estamos en la obligación de comunicarnos con la familia. Primero, debemos derivar, ¿no? Y debemos pasar por un proceso. Es algo súper incómodo, nunca me ha pasado algo así similar. ¿Ok? Me ocurrió, pero no vino la persona nunca, que quería que yo atendiera a su sobrina, quien había sido abusada muchos años por él. Y él iba a pagar las consultas porque se dio cuenta de que le hizo daño a su sobrina. Y, ay, gracias, Darcy. Espero que realmente les sea bastante útil la información. Cuando me llama, me dice, me comenta, ¿no? Ese número yo más nunca lo encontré, no tenía los datos del paciente porque era una primera llamada telefónica. Y le dije, a ver, yo recibo a la paciente, ¿sí? Yo recibo a la paciente, yo te derivo con otro profesional, yo no lo iba a atender, yo no atiendo, o sea, yo estoy clara de que no atiendo ese tipo de casos, o sea, personas abusadas sí, pero abusadores no los atiendo. Entonces le dije, te derivo con otro especialista y yo voy a atender a la chica, no hay ningún inconveniente. Solo la voy a atender siempre y cuando ella venga con sus padres. Si viene contigo, no la puedo atender. Adicional a ello, requiero que venga su mamá y su papá.
Y efectivamente, chicos, ustedes se imaginarán que si esa niña venía a mi consulta con sus papás, automáticamente yo tenía que hablar a la autoridad. Y yo iba a asumir ese reto porque no podía, es que ya lo estaba escuchando, ¿me entienden? Luego el chico cambió de número porque yo intenté escribir y no llegó el mensaje, nada. Sinceramente, este, bueno, pasó, fue lamentable, me habría gustado que llegara para poderla apoyar, pero bueno. No, la chica ya era grande, la chica tenía 15, 16 años. Así es, Jorgelis, así es. No podemos callar ante ese tipo de situaciones, chicos. ¿Ok? No podemos callar. Muy bien, muy bien. Chicos, creo que sí nos da tiempo, rápidamente. Me gustaría, a ver, 2 voluntarios. 2 voluntarios. Así es, lo único. Al ser menor de edad tenía que venir con sus padres. A mí me viene una niña con el tío, con la tía o con otro familiar, no viene con los papás, yo mando a llamar a los papás. A menos que ya tenga la historia clínica y me cuente la mamá que el cuidador o la cuidadora es este familiar porque trabaja de tal a tal hora, igual exploro todo, pero no significa que sea como que muy común que quienes llevan al psicólogo a los chicos sea el agresor, pues, ¿no? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta al respecto? A ver, coméntame. Es una persona que usted está atendiendo, ¿no? No, Y no, es, la persona nunca vino a consulta. no, esto es un caso hipotético. Una hipótesis ya, ok. Exactamente. Es una persona que usted está atendiendo y dice, mira, yo tengo fantasías con menores, más nunca he actuado y no creo que actúe, más si las tengo. ¿Cómo actuaría usted en este caso? Lo remito. Lo remito porque no soy experta en esa área. ¿Ok? Entiendo. Eso sería una parafilia en dado caso, ¿no? Y en esa área no soy experta. En el área de sexualidad no soy experta. Lo remito con un sexólogo. Fíjense lo importante que es nosotros tener un legajo de información, conocer hasta dónde llegan nuestras habilidades como profesionales, ¿ok? Entonces, en ese caso, yo tengo al sexólogo al que le remito casos que no me corresponden. Tengo al psicólogo deportivo que a veces hago interconsulta yo con el psicólogo deportivo. Tengo casos en los que trabajo con el psiquiatra, casos en los que trabajo en conjunto con neurología, casos en los que trabajo en conjunto con el endocrinólogo. ¿Ok? Así, chicos, es la atención multidisciplinaria. ¿Sí? No es que nosotros somos dioses y manejamos todo, no. Tenemos que saber identificar. Muy bien, rápidamente, habían 2 voluntarios, Jorgelis y Carla. Abran sus micrófonos, por favor. Ay, Dios mío. Vamos a hacer una pequeña dinámica, nos quedan 3 minutos. Me gustaría, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Jorgelis, tú vas a ser la terapeuta, vas a hacer un par de preguntas de la historia clínica, te presentas rápidamente, le haces 2, 3 preguntas y luego cambiamos de roles, ¿sí? Ok. Empezamos. Ok. Buenas noches, mi nombre es Jorge Luis Lugo. Dime, ¿es tu primera vez que vienes a visita? ¿Es la primera vez que vienes a consulta? Sí, es primera vez que vengo. ¿Cuál sería el motivo de tu consulta? Bueno, realmente estoy presentando unas crisis de ansiedad muy fuertes. ¿Y podrías explicarme cuál sería esa dificultad? Bueno, en ciertos momentos no dejo de pensar, tengo una lluvia de pensamientos que a veces no puedo controlar, a veces es como que
Eh, tengo, siempre pienso como que en negativo, pero es que acabo en la misma ansiedad que... Excelente, excelente, chicas. Fíjate, Yorgelis, y para todos, lo hicieron muy bien, un aplauso. Muy bien, muy bien. Ahora, importante, Yorgelis pregunta, ¿no? ¿Cuáles son, cuál es el motivo que te trae consulta, ¿no? Esto realmente es lo que vamos a buscar. Sin embargo, para que sea más cercano, más sensible, podemos preguntar cosas como yo les decía. Muy bien, ok, Carla, bueno, bienvenida. Coméntame un poco qué te trae a consulta. Estamos preguntando lo mismo, pero con otras palabras, ¿me entienden? Entonces tenemos que ubicar, encajar palabras que hagan sentir esa cercanía y que permitan que la persona se explaye, ¿no? Entonces después, bueno, no, es que estoy pasando por una situación de ansiedad. Ok, muy bien. ¿A qué te refieres cuando me dices que estás atravesando una situación de ansiedad? No, lo que pasa es que no duermo, lo que pasa es que sí logran dimensionar la diferencia de las preguntas. Sí, Yorgeli, profesora. Sí, excelente, te felicito, ¿ya? Está muy bien, gracias. pero podemos trabajar en función de que eso sea mejor. Muy bien, Carla, tu turno. Yorgelis es la paciente. Hola, Yorgeli, bienvenida, bienvenida. Por favor, cuéntame un poco de ti, por qué decidido visitarme el día de hoy. Bueno, el día de hoy quise hacer la visita porque vengo por problemas de conducta. Ah, entiendo, Yorgeli. Ante todo, quiero que sepas que este es un sitio seguro, ¿ok? Que te sientas bien, que aquí no te afecte de ninguna manera. Es muy importante, eso sí, confidencialidad, ¿verdad? Siempre ser confidencial siempre y cuando yo sienta que no te vas a agredir a ti misma o a alguien en tu entorno, ¿ok? Dime un poco acerca de lo que estás sintiendo. Bueno, soy de las personas que suele sufrir ataques de ira, que cuando ya no puedo con todo me pongo a pensar muchas cosas y cuando ya no puedo ya exploto en ira, en rabia y en realidad la pago con, le echo la culpa a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos y eso me preocupa. Entiendo, Yorgeli. Quiero saber algo, indagar un poquito. Quiero saber que todo tú estás al tanto de que esto a ti no te define como cierto, como una persona que sufre de cierta parte de agresión, por decirlo así, sino que son momentos. Eh, Quiero saber algo, ¿tú has buscado o utilizas algún tipo de medidas para evitar esto? Bueno, yo he aprendido a controlar más o menos la ira en la parte de escribir. Cuando me siento molesta o siento mucha ira, para no gritarle a las personas que me rodean o lastimarlas, me pongo a escribir lo que sea, no importa, me pongo a escribir y a distraerme. Ok, Perfecto. chicas. Muy bien. Felicidades, chicas. Felicidades. Excelente. Rápidamente, porque ya nos tenemos que despedir. A ver, fíjate. Muy bien, Carla. Muy bien, Yorgelis. Yorgelis no se la puso fácil. Yorgelis no se la puso fácil. Imagínate tu primera consulta y que te digan, tengo ataques de ira. No es sencillo. No es sencillo, chicos. Pero muy buena. A ver, con respecto a la intervención, a la primera entrada, ¿no? Muy bien, te presentaste, chévere. Luego preguntamos el motivo de consulta y luego damos como que el rapport. Eso que tú has hecho se llama rapport. Después les voy a hablar un poquito más a fondo de lo que es el rapport. Si yo primero pregunto el motivo de consulta, ya se comienza a caldear la persona. ¿Qué es caldear? Se comienza a calentar la situación, ¿ya? Entonces,
yo primero debí indicarle cuáles son los parámetros de la terapia, que es un lugar seguro, que todo eso estuvo buenísimo, Carla, me encantó, solo que tenemos que decirlo antes de preguntar el motivo de consulta. Ahora, por otro lado, cuando nos dicen, cuando Carla hablaba, hubo otra parte que ahorita se me fue, pero hubo una parte donde Carla busca validar el hecho de que entiendo cómo te sientes, quizás sin decirle entiendo cómo te sientes, porque ella le dice, ok, Yorgelis, me dices que el hecho de que tú, de lo que estás viviendo no te define como persona, ¿no? O sea, en otras palabras, quiso decir esto. Esa validación ayuda muchísimo a bajar las defensas en algunos casos, ¿no? Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos con, por ejemplo, el comentario de, eso no define que tú seas una persona agresiva, ¿no? Entonces, el que tengas ataques de ira no te define como persona, ¿ok? Vamos a evaluar, vamos a explorar en qué momento se dan esos ataques y desde cuándo se vienen dando, ¿ok? Comenzamos a preguntar. Si vemos, dimensionamos la diferencia y podríamos ser mucho más precisos, pero como ya se nos fue el tiempo, quiero que me confirmen si dimensionamos la diferencia. Muy bien, chicos, excelente. Por ahí yo sé, Mar creo que no escuchaba muy bien. Yo no sé si es que tengo la habilidad de completar la frase, pero sí, yo le entendía, ¿no? También puede ser un poco de la experticia de los temas, quizás, pero bueno, sí la entendía. Muy bien, chicos, hemos llegado al final de la clase. Espero que tengan una excelente noche, un muy bonito fin de semana. Los espero que no falten y que les digan a sus compañeros lo interesante que estuvo la clase, que se certifiquen, que obtengan su libro. El libro está buenazo, 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 a mí me encanta. Se los voy a compartir con todo el amor del mundo y por allí voy a estar buscando otro tipo de materiales que les puedan servir. Les dejo con nuestro queridísimo Arnold para que pueda brindarles la información que requieran del examen y de la parte administrativa.